El Señor es bueno, ¿verdad? Grande es su misericordia. Yo, por mí, hubiera seguido adorando todo el culto. Si dependiera de mí, porque es que aquí no hay planes. El único plan es Cristo, ¿cierto? Y cuando el Señor está en un lugar, uno ya no quiere parar. Uno quiere seguir en su presencia. Le doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos, los que están acá visitándonos, los que ya son parte de este ministerio. Y se nos acabaron las tarjetas de invitación. Las mujeres que quieran invitar a alguien, a alguna mujer, acérquese por favor a Carolina. Nos quedan unas poquitas invitaciones. Acérquese a Carito, que está acá, la chiquitina, y ella tiene las tarjetas de invitación. Si usted quiere invitar una prima, un amigo, una vecina, porque déjeme decirle que ese día va a haber una palabra poderosa. Dios nos va a hablar. Entonces tenemos que traer gente a esta casa, mujeres, que el Señor las toque y sean transformadas, cambiadas. Va a ser un congreso muy poderoso. Estamos preparando todo para que sea así. Bueno, yo tengo poquito tiempo hoy, pero vamos a seguir en el estudio de los vasos en la casa del Señor. Recordemos que el domingo pasado vimos un vaso. ¿Cuál fue ese vaso que vimos el domingo hace 15 días? Gracias. El vaso de honra. Y acordémonos que el vaso de honra cargaba 5 galones de agua y era colocado detrás de las casas para que cuando llegaran los miembros de esa familia se pudieran lavar los pies y tomar un buen vaso de agua fresca, porque ellos venían cansados del camino. Y hablamos que en nuestros hogares siempre tiene que haber una persona que sea el vaso de honra. Y ya también dijimos, y puse como ejemplo a la mujer samaritana, y se acuerdan que dije que ella estaba llena de tradiciones y religión, y que esas tradiciones y esa religiosidad básicamente era el agua estancada. Pero cuando tuvo la conversación con Jesucristo, entonces ella entendió que ella era un vaso de honra, pero con agua estancada, que necesitaba entonces agua viva. Y esa agua viva se la estaba proveyendo el Mesías que estaba frente a sus ojos. También vimos que este vaso se colocaba detrás de la puerta y que toda la gente que llegara a nuestra casa debería tener un vaso de agua fresca. Ahí quedamos, ¿verdad? Y luego expliqué cómo era la manera para que la mujer samaritana conociera y tomara de esa agua viva. Y ahí fue que quedamos. Cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: ve y llama a tu marido, tráelo acá. Y ella le dijo: pues no tengo marido. Y el Señor le dijo: sí, bien has dicho con verdad, porque 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Y quedamos en el primer paso para adquirir el agua fresca de los cielos, que ese primer paso, ¿cuál era? Arrepentimiento y confesión. Entonces los que tienen ahí su cuadernito, vayan anotando, porque hoy vamos a hablar de un segundo vaso, pero todavía no, vamos por partes. Juan capítulo 4 verso 13 y 14, porque ahí fue que quedamos. Dice la palabra del Señor: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiere decir que el agua que el Señor Jesucristo le estaba ofreciendo a la mujer samaritana venía de una fuente genuina que era Él mismo. Pero viene una pregunta muy importante: ¿cómo se recibe esa agua? Ella le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ella finalmente reconoció que no le servían sus tradiciones. Aunque venían de su padre Jacob, las tradiciones no le servían. Aunque Jacob había sido el padre de su pueblo, ella quería agua viva. Ya el agua que estaba tomando no la saciaba. Así que viene Juan 4, 16 al 19, y el Señor le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido.
Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Luego de eso, el Señor la invita a confesar sus pecados, que eso fue lo que hicimos el domingo pasado. Y dijimos que los vasos de honra son personas que diariamente se exponen a la obra purificadora y santificadora del Señor. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que los vasos de honra tienen agua fresca? Es porque caminan en la presencia de Dios. Están constantemente en el lugar íntimo, en el lugar secreto, hablando con Dios. Y cuando se vacían esa agua fresca en su familia y en personas, ellos saben a dónde ir para buscar más agua fresca. Y ese lugar es el lugar secreto. Y cuando salen de su lugar secreto, van llenos otra vez de esa agua fresca y van y la derraman en las personas, van y la derraman en el ministerio, la derraman en su familia, pero otra vez ese vaso tiene que ir a buscar agua fresca. Ahora viene una pregunta. Ella le pregunta al Señor: ¿dónde se recibe el agua fresca? Porque la samaritana confesó que sus antepasados habían adorado en el monte de Samaria, pero los judíos habían adorado en el monte de Sión. Ahí había una confusión en ella. Nosotros adoramos en este monte, le dijo al Señor. Los samaritanos adoramos en el monte de Samaria, pero los judíos adoran en el monte de Sión. Yo quiero recibir esa agua fresca, pero tú me puedes aclarar, Señor Jesús, ¿en dónde es que nosotros tenemos que ir? Dígame el lugar en donde yo tengo que ir para recibir esa agua fresca. Y el Señor le contesta en el versículo 21 del capítulo 4 de Juan: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte en donde ellos dos estaban, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es ¿qué? Es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso dice la palabra del Señor que el que se une a Dios, ponga atención, es un espíritu con Él. Yo puedo adorar desde mi alma y yo puedo llorar desde mi alma, pero nunca va a pasar nada. No va a haber transformación verdadera en mi interior hasta que yo me haga un espíritu con Dios. Porque el que se une a Él es un espíritu con Él. Entonces por eso el Señor dice: yo estoy buscando adoradores que me adoren, pero no en el nivel del alma ni en el nivel de la carne, sino en el nivel del espíritu. Porque es en ese nivel que suceden las verdaderas transformaciones en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. Una adoración espiritual. La que tuvimos hoy fue una adoración espiritual. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor? El agua viva se encuentra en el altar de adoración al Padre. Entonces ella entendió la respuesta del Señor. Entonces no es en Samaria, no es en Monte Sión, no es en Jerusalén. Ya sé, la verdadera agua viva yo la recibo en el monte de adoración, cuando yo adoro en espíritu y en verdad. Allí no se adora según las tradiciones religiosas, según las costumbres tradicionales, así sean buenas y bonitas, sino que se adora en espíritu y en verdad. Y resulta que ese altar espiritual no es un lugar, sino que puede ser tu trabajo, puede ser tu casa, puede ser cuando estás cocinando, puede ser tu habitación. Todo lugar en donde tú te conectas con Dios se convierte en un altar de adoración al Padre. Usted puede estar en medio de ocupaciones diarias, pero puede convertir esa ocupación en un altar de adoración. No se adora con palabras humanas, por más hermosas que sus palabras sean. Se le adora desde un corazón que ha sido lleno de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en Betania? Estamos orando y declarando no mis palabras, sino la palabra que está escrita.
Esa es la palabra que hay que declarar. ¿A cuántos les pasa que cuando entran a la presencia del Señor, a veces uno dice, pero ya oré por esto, pero ya pedí por esto, pero ya pedí por lo otro? El Señor no es sordo, Él ya sabe. Entonces uno dice, ¿qué más hago acá en la presencia del Señor? Por eso quiero enseñarte que cuando tú entras a la presencia del Señor, tus palabras sobran. Lo mejor que tú puedes hacer es coger la palabra del Señor y orar la palabra de Dios. Qué diferente es que yo pueda coger la Biblia y decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. O sea, es otro nivel de oración. Yo me sujeto entonces a lo que Dios ha escrito a través de su palabra. Me sujeta, mi oración se sujeta no a mis emociones almáticas, sino que se sujeta a la palabra escrita de Dios, que es la misma mente de Cristo. Y entonces mis oraciones van a traspasar este cielo, van a llegar al tercer cielo y serán oídas, porque se sujetan a los planes que Dios tiene para mi vida. Ahora, ¿cómo yo sé que soy un adorador en espíritu y verdad? ¿Por cuántas horas oramos al día? ¿Eso mide la espiritualidad? Si yo oro 3 horas, 4, 7, pastoras, que yo oro 3 horas. ¿Eso mide la espiritualidad? No. Lo único que mide la espiritualidad suya y mía es la comodidad que tú sientes en su presencia. Diga conmigo, comodidad. Quiere decir que si el culto se hubiera extendido solo en adoración, usted estaría cómodo, feliz, porque usted siente su presencia. Quiere decir que si la oración se extiende 2 horas y la palabra, no hubo palabra, uy, no, terrible. No, iglesia, porque es que aquí el único plan es Cristo. Es Cristo. Y cuando Él entra a un lugar, el hombre tiene que callarse. Cuando su atmósfera entra en un lugar, todo mundo nos alineamos a adorar su nombre. Entonces ahí las tradiciones se van y comienza a venir el reino de Dios a la tierra. Lo contrario de una adoración genuina es una adoración religiosa, esforzada y rutinaria, más de lo mismo, más de la repetición. Y yo vengo a decirte, ¿la repetición no te cansa? Seamos honestos, la repetición cansa. Lo único que hace la diferencia en una adoración es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios la que te quebranta, la que te lleva a otro lugar de adoración, la que te lleva, te empuja a la intimidad. Ahora yo te pregunto, ¿cómo hacemos, pastora, para entrar a esa intimidad tan grande? ¿Cómo hacemos para romper la barrera del corazón y venir a la casa de Dios y sentir su gloria? ¿Cómo hacemos, pastora? Yo vengo a decirte algo, es duro, pero yo no puedo llevar a alguien a un lugar donde yo no he ido. Así que la primera que tiene que estar metida en la gloria son los adoradores. Si ellos no están en la gloria, no nos pueden llevar a esa gloria. Así funciona en el reino de Dios. Así es. Entonces, cuando yo estoy en la presencia de Dios y yo recorro ese lugar y yo estoy en intimidad y yo estoy cavando en oración, entonces yo voy a llevar al pueblo y les voy a enseñar a cavar en oración, porque yo ya estuve en ese lugar y yo lo conozco y yo luché y yo oré y yo pagué el precio. Entonces conozco el camino. De lo contrario, no hay autoridad. Diga conmigo, autoridad. Esta mujer fue llena de agua de vida eterna. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? Dígalo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Wow. Los samaritanos aceptaron a Jesús como su Mesías,
por la palabra de una mujer que ya había bebido ¿qué? Agua fresca. Escuche, una sola conversación con Cristo y levantó a la segunda mujer predicadora del Nuevo Testamento. Y ella fue y predicó de Cristo y ganó, y la gente creía y creían por la palabra de ella. Y luego Jesús habló y ellos dijeron: ahora no solamente creemos por tu palabra, ahora creemos por la palabra de Él. Todo sucedió en unos pocos minutos de enseñanza. La mujer fue transformada en un vaso de honra. Ahora, Dios nos quiere formar a nosotros como vasos de honra, pero a veces nosotros tenemos agua estancada, y cuando tú tienes agua estancada no puedes saciar la sed de los que tienes a tu lado. Y esto sucede porque, ponga atención acá y míreme, hay vasos de honra que tienen la forma de vasos de honra, pero no tienen contenido. Hay gente que ora y conoce la jerga cristiana y conoce las palabras del reino y conoce los versículos, pero aunque los conocen es por fuera, porque adentro de ellos sus palabras no tienen peso. Diga conmigo, peso. O sea que pueden haber muchos vasos de honra que tienen la forma pero están vacíos. ¿Cuántos conocen gente así? Un montón. Que tienen la forma. Usted los oye hablar de Cristo y usted los ve con la Biblia y usted ve que hasta líderes son y todo, pero están vacíos. Entonces cuando usted habla con ellos, ellos no tienen nada que dar. Y uno dice: yo esperaba que esta persona me orara, me diera una palabra, pero veo que está callada, no tiene nada que dar. Entonces hay gente con forma pero sin contenido. Hay gente que sabe vocabulario, sabe cómo orar y sabe cómo predicar, pero están vacíos. ¿Por qué? Porque ellos no van a la fuente genuina, que es Jesucristo. O sea, básicamente no tienen una relación con Dios. Si usted se siente inquietado a buscar más de Dios y algo fresco de su presencia, si usted está en esta mañana y hay una inquietud en usted y usted dice: yo quiero más de esto, quiero adentrarme más en esto, entonces Dios lo está llamando en esta mañana para que usted sea un vaso de honra. Si usted está inquieto en esta mañana, si usted en esta mañana no está satisfecho con las actividades de la iglesia local, porque usted siente un tremendo deseo profundo de buscar a Dios y de ministrar a otras personas. Hay gente aquí sentada que me dice: pastora, pero yo siento el deseo de orar por otros. Entonces Dios lo está llamando a usted para que sea un vaso de honra. Si usted siente una atracción por la adoración y usted dice: yo quiero adorar más y quiero pasar más tiempo en su presencia, pero me he sentido redargüido porque el tiempo no me da, y yo me he sentido mal porque yo llego cansada de mi trabajo, pastora, pero yo he querido meterme en tiempos con Dios, pero me siento cansada físicamente y el tiempo no me da. Dios la está llamando para que usted sea un vaso de honra y Él pueda vaciar esa agua fresca dentro de usted y llenarla de ese contenido celestial para que usted se derrame en la gente de su familia, en sus conocidos y en sus vecinos. Entonces ya en esta mañana terminamos lo que es el vaso de honra. ¿Cuántos son vasos de honra? Y vamos a entrar a un segundo vaso, que le dije a Carito que me pusiera un vaso tirado en un desierto. Y es un vaso que puede parecer que está sucio, puede parecer que está roto, puede parecer que es viejo. Vasos de misericordia. Romanos 9, versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El vaso de misericordia es otro de los vasos que se utilizaba en ese tiempo. Su forma externa era igualito que el vaso de honra. Cumplía la misma función. Siempre debía estar lleno de agua fresca.
Pero la diferencia radicaba en el lugar donde se ponía el vaso de misericordia. Entonces yo le voy a pedir a mi esposito, tírame este vaso por allá atrás. Sí, tirado en el piso, porque los vasos de misericordia estaban tirados por allá, en las plazas, no le di a nadie en la cabeza, en las plazas, en las calles. Venga, Carito, usted colóqueme este vaso en otro lado, en el piso, amor, en el piso. Dejen eso en el piso. Venga, Cecitar, déjeme este allá, tirado. Los vasos de misericordia tenían agua fresca, pero la diferencia es que ellos se ponían en otro lugar. Entonces vamos a estudiar en esta mañana quiénes son. El vaso de honra se colocaba en la entrada de las casas y el vaso de misericordia era llevado a las plazas, a los mercados, estaba en las salidas de las ciudades, en las entradas a los pueblos, tirados en desiertos, como ese vaso que usted ve ahí en la figura. Y su propósito era ofrecer agua a los viajeros que pasaban por el camino y no tenían un vaso para ir al pozo de esa ciudad a sacar el agua. Entonces el caminante venía cansado, sudado del camino y miraba, ¿dónde estará el vaso de misericordia? Tiene que estar, mírelo por allá. Entonces el caminante iba y decía, acá está el vaso empolvado, sucio, pero ese me sirve para sacar agua fresca del pozo. ¿De dónde? De la ciudad. Y entonces él sacaba agua fresca de ese vasito, la tomaba, se saciaba su sed y volvía a dejar el vaso ahí tirado. Sea en el desierto, sea en la plaza, sea en el mercado, sea en la ciudad, el vaso se quedaba tirado, lleno del polvo y de la suciedad del ambiente. Se podía encontrar ese tipo de vaso tirados en los caminos. También se le llama a ese vaso el vaso del testimonio. El vaso de misericordia representa a un cristiano que proyecta un testimonio público. Diga conmigo, testimonio público. No solo son palabras, es una vivencia, es una vida rendida a Cristo, es un carácter rendido a Cristo. Son personas que han atravesado situaciones difíciles. Pero aquí hay algo especial con este vaso. Gente que ha pasado situaciones difíciles, pero que esa situación ha sido del conocimiento público. Todo el mundo se enteró. De ellos fluye agua de experiencias que reflejan la fidelidad de Dios sobre sus vidas, el poder sostenedor de Dios sobre sus vidas. Entonces uno dice, esta mujer está llena de Dios cuando sonríe, cuando habla, cuando trabaja, cuando aconseja, cuando camina, cuando conversa. Hay gente que se encuentra en lugares difíciles, trabajos complicados, trabajos difíciles, y le han preguntado al Señor, Padre, ¿por qué tú has permitido que yo esté en este trabajo? ¿Por qué tú me tienes en este trabajo? Si esto es muy difícil con esta gente, ¿por qué tú has permitido que yo atraviese esta situación con mi pareja? ¿Por qué tú has permitido que yo atraviese esto tan duro con mi propio hijo levantado contra mí? Y esto ha sido, todo el mundo se ha dado cuenta de mi lucha, todo el mundo se ha dado cuenta de mi problemática. ¿Por qué mi familia inconversa ha tenido que ver mis necesidades? ¿Por qué mi familia que no te conoce se han dado cuenta que yo estoy pasando por un momento de estrechez? Y son gente que le ha preguntado al Señor eso. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta se han burlado de ti y de tu palabra, mi propia familia. Señor, hasta yo me he sentido avergonzada porque yo tengo un Dios vivo, un Dios real, que yo lo he experimentado, pero mi situación dura ha sido de dominio público.
¿Por qué, Señor? Según la tradición oriental, los vasos de misericordia eran puestos en las plazas, en los desiertos, en los caminos, porque eran un testimonio público de la misericordia de Dios. Aunque usted crea que se encuentra en un lugar difícil, en una situación difícil, en un trabajo difícil, con familia difícil, con vecinos difíciles, Dios te ha puesto ahí con un propósito. Para que cuando tú abras tu boca, cuando tú sonrías, cuando tú atiendas a ese vecino gruñón, cuando tú te pares en el camino, cuando tú hables en la plaza, ellos puedan tener un buen trago de agua fresca de tu boca, con tus actitudes, con tu carácter, con tu personalidad, con tu temperamento. Dios entonces te use como un vaso de misericordia para el sediento. Dios quiere mostrar su poder y misericordia haciendo milagros a través de ti. Dios quiere mostrar su misericordia supliendo necesidades a través de ti, demostrando su poder en la vida de los que lo necesitan. Y yo vengo a decirte algo: Dios permitió la crisis en tu vida porque tu testimonio de victoria también va a ser público. Así como tu vergüenza fue pública, así como todo el mundo se enteró de tu necesidad, así como todo el mundo se burló de tu Dios, tu testimonio de victoria será público también. Y ellos entenderán y verán que el Dios de los ejércitos ha caminado contigo hasta el día de hoy. Tus ojos lo verán. Y vengo a decirle a alguien: no vas a terminar en derrota ni en vergüenza. No vas a terminar avergonzado por allá, oculto, llorando. No, en el nombre de Cristo, levanta tu rostro y comienza a conocer al Dios de gloria. Ese Dios se quiere revelar a ti. Levanta tu mano y dilo conmigo: no me vas a dejar en vergüenza, Señor, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que me llevarás a puerto seguro. Voy a llegar a mi destino y no llegaré avergonzado, sino que llegaré en victoria, llegaré en gozo y en regocijo. Y mi bendición se va a extender a muchas personas. Mi bendición salpicará a mi familia, salpicará a mis hijos y mis generaciones. Amén. La gente de afuera no conoce a Cristo. Ellos no saben para dónde van. Ellos están perdidos. Ellos no tienen un salvador personal. Por eso Dios te puso en un hogar donde hay conflicto, para que tú lleves agua fresca. Por eso Dios te puso con ese hombre gruñón, para que tú como esposa seas luz en medio de tinieblas, para que tú santifiques ese varón. Por eso Dios te puso en ese trabajo, para que tú te calles la boca y comiences a orar por esa persona que te hace la vida imposible, y comiences a cambiar las circunstancias, pero desde el cuarto de guerra de Dios. Y el cuarto de guerra de Dios estratégico se llama la oración. Yo le digo a los que estamos en Betania: este es el cuarto de guerra. Aquí es donde se planea, aquí es donde se ejecuta, aquí es donde nosotros hacemos que la mano de Dios se mueva a favor de la iglesia. Ese es el cuarto de guerra. Y cuando usted aprende a estar en ese cuarto de guerra, a gemir, a pelear con lágrimas, entonces se cambian los ambientes. El Señor cambia atmósferas. El Señor toca corazones. Gente que antes estaban contra tuya se pone a tu favor. Y tú dices: pero ¿de dónde acá? Dios está peleando por ti. Y el Señor te dice en esta mañana: déjame que yo pelee por ti. Déjame que yo me levante a tu favor. Déjame que yo sea tu abogado. Déjame que yo soy el que te defienda. Hay hermanas y hermanos orando para que Dios los saque del trabajo. Señor, llévame un trabajito donde todos sean cristianos. Amén y amén. No,
No, no. Usted necesita estar ahí. Necesitamos gente en la política. Necesitamos gente en el Congreso. Necesitamos senadores. Necesitamos alcaldes. Necesitamos gente con el temor de Dios en lugares corrompidos. Por eso yo amo la política. Aquí nunca hablo de política, pero los que se sientan a hablar conmigo saben que la política es una pasión para mí, porque la política no es pecado. Daniel era un político, el profeta Daniel era un político. Entonces hemos satanizado todo, y por satanizarlo todo es que estamos como estamos. Pero usted con su voto gobierna. Ese vaso era un manantial en el desierto. Y ese vaso de misericordia era como la ciudad de Jericó. Cuando los viajeros iban al templo caminando en medio de Israel, porque cuando usted va a Israel todo es un desierto, todo es desértico. Pero resulta que cuando ellos iban a adorar al templo en Jerusalén, había una parada obligatoria. Y esa parada obligatoria era en Jericó. Y Jericó era una ciudad llena de palmeras y manantiales. Así que ese vaso de misericordia que estaba regado en los caminos es un manantial en el desierto, como la ciudad de Jericó, que los caminantes iban y antes de llegar a Jerusalén decían: voy a hacer mi parada obligatoria en Jericó para llenarme de las palmeras, del aire fresco, del agua de los manantiales. El Señor lo hizo así, para que los caminantes tuvieran una parada de regocijo y de descanso. El vaso de misericordia puede estar en medio de una tierra árida, de un desierto seco, de un lugar difícil, de una familia complicada, de un ministerio seco y estéril, pero ese vaso tiene agua de vida. Mire, yo le voy a decir, yo me quito el sombrero y respeto a la gente cuando da fruto en un lugar desértico, cuando da fruto en una familia rota, cuando da fruto en un matrimonio destruido. Me quito el sombrero, los respeto, porque es que cualquiera puede dar fruto donde hay lluvia. Cualquiera da fruto en un huerto de riego. Es fácil dar fruto, pero qué difícil es dar fruto donde hay un desierto, donde uno entra a una casa y usted dice: aquí no hay nada, mis hijos están al garete, mi esposo no te conoce. Yo respeto a las mujeres así. Acá hay muchas mujeres que están siendo luz en medio de tinieblas en su casa, y ha sido un reto, no ha sido fácil. Han derramado lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y yo vengo a decirte en esta mañana: tú eres una vasija de misericordia. Y no pares, vengo a animarte, no pares, no pares. Sigue buscando gloria, sigue creyendo, sigue viendo a tu esposo como un ministro, sigue viendo a tus hijos en el ministerio, sigue declarando la palabra de Dios, sigue creyendo y sigue confiando, porque va a llegar un día que Dios va a cambiar tu historia. Pero no dejes de tener agua fresca en tu interior. Eres un vaso de misericordia. Esa persona no se muere, no se seca, sino que crece, y todos la observan en su situación y dicen: pero ¿cómo puede? Hay mujeres acá en esta casa que yo me he entrevistado con ellas y llegan a la iglesia con una sonrisa, pero detrás de ellas hay un infierno levantado. Y yo digo: Dios mío, es admirable. Yo las bendigo, a las que se han levantado como guerreras de sus hogares, como leonas, y no se han rendido. Siguen teniendo paz, siguen creciendo, se siguen riendo, siguen teniendo victoria, no pierden la paz, aun cuando no han recibido su milagro. Dios pone los vasos de misericordia para dar de beber a la gente que nunca vendría a un templo,
porque ellos pueden conocer a Cristo a través de ti. Y a mí me quedó marcado, discúlpeme que aquí está nuestra pastora Marta, pero voy a hablar algo de esta familia. Cuando Dios se llevó a su hijita, ellos fueron vasos de misericordia, porque aún en el funeral de Lisette, todo el funeral, iglesia, estaban adorando a Dios. Pero le estoy diciendo que la gloria de Dios estaba ahí, que faltaba era tocar al Señor, porque su gloria llenaba la casa. La gloria del Señor llenó la casa de ellos, y todos los vecinos salieron. Y yo creo que se preguntaron: ellos están adorando, acaban de perder a su tesoro y están adorando. Y yo creo que la gente se preguntaba: ¿qué les pasa? Yo sé lo que les pasa. Ellos eran vasos de misericordia. En ese momento fueron vasos de misericordia. Esos vecinos que nunca entrarían a una iglesia creyeron en Dios por medio de esa adoración y dijeron: no entendemos, pero ellos están adorando. Eso es ser un vaso de misericordia. Y usted puede ser un vaso de misericordia en un funeral. Usted puede ser un vaso de misericordia en la cama de un hospital, como le pasó a mi padre Cristóbal, el pastor de la casa. Él estaba en el hospital tendido, pero aún tendido en esa cama de hospital, él con todo lo que tenía, sus cositas que lo habían chuzado por todo lado, se levantaba cojeando y le hablaba a la persona que estaba al lado, al Señor que estaba al lado, y oraba por él y le predicó de Cristo. Eso es ser un vaso de misericordia. Y todos en el hospital, ya mi padre lo conocían todos, porque él hablaba de Cristo. Usted puede ser un vaso de misericordia en un funeral, en la cama de un hospital, en un hogar en crisis. Usted puede ser un vaso de misericordia cuando alguien está agarrándose en la calle. ¿Cuántos han visto gente que se agarra en la calle a pelear? Usted puede ser un vaso de misericordia y orar y declarar paz para esas vidas. Esto sucede porque hay gente que está llena de la presencia del Señor y van y derraman agua de vida sobre aquellos que nunca entrarían a una iglesia. Alguien que pierde la empresa, un cristiano que dice: pastora, yo perdí mi empresa, puede ser un vaso de misericordia cuando le diga a sus amigos: no importa, yo sé quién es mi proveedor y sé que mi provisión viene de los cielos, yo le creo a Dios. Eso es ser un vaso de misericordia. Nosotros somos la revelación de Jesús al mundo. Ellos no van a conocer a Jesús si no es a través de nosotros. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les puse del piano? Que el Espíritu Santo es el gran hacedor, el gran arquitecto, pero si no encuentra quien ejecute los instrumentos, no puede hacer nada. Tú y yo somos los instrumentos en las manos de Dios. El vaso de misericordia provee agua a aquellos que no saben, diga conmigo, no saben cómo ir al pozo de Jesús. No saben, ellos no saben. El tendero, el carnicero, no saben. La señora que te atiende, te da la leche en la mañana, no saben. Tu propia familia, no saben. Pero como tú eres un vaso de misericordia, vas donde ellos están. Quizás tu familia te ha dicho: a mí no me hable de ese Jesús, no me hable de su Cristo ni de su iglesia. Pero tranquilo, usted es un vaso de misericordia. Aunque no vengan acá, usted va a ellos con agua fresca. La palabra testimonio significa evidencia. Nosotros somos la evidencia de la misericordia de Dios en aquellos que no conocen a Jesús. Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si usted está pasando situaciones duras, déjeme decirle en esta mañana que Dios se va a glorificar en su vida. Y la gloria de Dios será dada a conocer, será publicada y será declarada a través de su propia situación. Y Dios va a cambiar esa situación y tornará lo malo para bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas
no algunas, todas las cosas obrarán para mi bien, para mi bien. No importa el que se levante, no importa el que hable, no importa el que murmure, no importa el que lo señale, no importa el que le quitó, no importa el que diga, no importa nada, todo obrará para tu bien, porque tú amas a Dios. Perdone que le voy a hablar algo fuerte, pero aún ese divorcio obrará para tu bien. Aún ese abandono obrará para tu bien. Aún el hecho de perder el trabajo obrará para tu bien. Todo. Así que si alguien se levanta contra ti, tranquilo, el Señor se lo permite porque Él es soberano. Pero si tú lo amas, si tú realmente lo amas a Él, si realmente tienes una relación con tu Padre, Él se va a encargar de que todo se voltee y trabaje a tu favor. No te pide el Señor que vengas a un templo, eso es religión. El Señor te pide una relación. Y la relación implica que yo debo tener una Biblia, que yo debo tener un cuaderno, que yo vengo a la casa de Dios a aprender, que yo vengo a la casa de Dios a crecer, que yo necesito pasar por un discipulado, que yo necesito pasar por una sanidad interior, que yo necesito en esa sanidad interior renunciar a muchas maldiciones de iniquidad, limpiarme, que yo necesito pasar a una escuela de liderazgo, que yo necesito servir en un lugar, porque a eso nos llamó el Señor. Tú vas a ser el epicentro de la gloria de Dios. Usted sabe que cuando hay un terremoto hay un epicentro. Y siempre que tiembla en Colombia dicen el epicentro fue en la mesa de los santos en Santander. Pues su vida va a ser el epicentro de la gloria de Dios. Y cuando Dios decida poner el dedo en tu vida, y cuando Dios decida mirarte a ti y poner sus ojos sobre ti, no hay poder humano que detenga tu bendición. No hay hombre, no hay nadie, no hay abogado, no hay ley que se levante contra ti. Cuando Dios decide algo, lo decide y cambia tu historia de un día para otro. Yo tengo una prima que predicó acá, se llama Claudia. No sé quiénes se acuerdan de ella. Ella vino y cantó y predicó, y yo les regalé unos CDs de ella. Ella vive en la ciudad de Miami y tiene una casa preciosa. Y ella me decía: Tirsa, viene un huracán y todos mis vecinos abandonaron la comunidad, abandonó todo, pero yo no voy a abandonar mi casa. Yo voy a resistir el huracán en mi casa. Y yo le decía: pero Claudia, sal a un refugio, no sé, porque el huracán era una categoría grande, fuerte. Ella me dijo: no, yo tengo una palabra de Dios. Y Él me dijo: quédate en tu casa, yo voy a cuidar de ti. Y ella se quedó. Todos los vecinos, no había nadie, era como una ciudad fantasma. Y ella se quedó ahí, en contra de las autoridades. Y cuando pasó el huracán, yo estuve en el huracán George cuando pasó en Puerto Rico. Y yo decía: esta gente son exagerados, si es un huracán es un vientico, esa gente exagera. Iglesia, fue algo terrible. El pastor Cristóbal también estuvo en huracán, tú también, ¿cierto? Yo decía: no, esta gente exagera. Iglesia, las paredes se movían. Y yo era: Dios mío, en cualquier momento se nos viene esta casa encima. Era algo horrible. Y eso sonaba así, sonaba así. Y yo: Dios mío, ¿en qué momento, Padre? Cuando terminó el huracán, yo salí y los árboles se desgajan desde la raíz, no desde el tronco, o sea, se salen de sus raíces. Es una cosa espantosa, un huracán. Pero mi prima se quedó en ese huracán y me dijo: Tirsa, yo tengo una palabra de Dios. Cuando pasó el huracán, todas las casas a su alrededor fueron destruidas, palmeras, todo, las materas, todos los techos. Y cuando terminó el huracán, mi prima salió y su casita estaba completa, las tejas completas, las materas estaban ahí. Fue como que el huracán hizo esto, venía con toda su furia, pasó
por encima de la casa de ella, no la tocó y siguió destruyendo todo a su paso. Esto me hace pensar en la fiesta de Pesaj, la fiesta que acabó de pasar, porque Pesaj o Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto. Entonces por eso el ángel le dijo al pueblo de Israel: ustedes pongan la sangre en los dinteles de sus puertas, úntenla, para que cuando el ángel de la muerte venga, pase por alto su casa y ustedes sean salvados. Eso fue lo que hizo mi prima. Dijo: no, el ángel de Jehová está sobre mi casa y nada la tocará. Y ella salió, vio su casa perfecta, dijo: Tirsa, y me mandó foto. Mira todas las materas que tengo, no las tocó el huracán. Iglesia, usted está en Pesaj, usted está en pacto, y cuando usted está en Pesaj, el ángel de la muerte pasa por alto. Aleluya. Y no, el ángel de la muerte no puede tocar su casa. El ángel de la muerte no puede tocar sus finanzas, no puede tocar su salud, no lo puede tocar a usted, no puede, porque usted está cubierto con la sangre de Jesucristo. Y yo vengo a decirte algo más grande. La sangre tiene poder, sí, pero más que la sangre, el sacrificio. El sacrificio. Porque el derramamiento de la sangre es importante, sí, pero Jesucristo no subió con la sangre a los cielos. Él dejó hasta su última gota de sangre en la tierra. Entonces lo que pesa es el sacrificio de Cristo. Es su sacrificio, que Él se dejó llagar por ti. Y con esto termino. El vaso de misericordia, a pesar de las circunstancias, cree en el Dios de toda gracia y bondad. No importa lo que tú estés pasando, Dios está contigo y no te va a abandonar, porque tú eres su hijita amada, tú eres su especial tesoro, tú eres la niña de sus ojos y te ha amado con amor eterno. Por lo tanto, el Señor te prolonga su misericordia. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa mañana. Y como no alcancé, el otro domingo vamos a hablar de los vasos escogidos. Yo creo que va a ser la prédica más hermosa, los vasos escogidos. Vamos a levantar nuestras manitas a los cielos, bien alto, bien alto. Acordémonos que hemos enseñado la cultura de adoración, la cultura del respeto por la presencia de aquel que es digno. Mi Señor y mi Salvador, Señor de toda gracia y bondad, gracias por habernos traído hasta aquí. Porque si hasta aquí tú nos has traído, tú no nos dejarás, porque tú tienes propósito en todo lo que haces. Mi Señor, hoy me presento delante de ti como un vaso de misericordia. Y hoy yo te pido, mi Rey, que quites toda suciedad de mi vida, que derrames sobre este humilde vaso agua fresca, porque la necesito. Señor, hoy yo abro mi corazón a tus palabras. Hoy yo abro mi corazón a tu ley. Hoy yo abro, Señor, las puertas de mi espíritu para que tú vengas a morar dentro de mí, porque yo quiero ser una contigo. Señor, yo quiero fundirme en una relación perfecta con mi Hacedor. Señor, te necesito. Llena mi vaso de ti. Llena mi vaso de tu presencia. Llena mi mente de tu palabra y de tus dichos para no pecar contra ti. Y llena mi espíritu de tu presencia. Llena mi vida de tu aroma. Hoy yo me abro a ti, Espíritu de Dios.
Y yo declaro que yo soy ese vaso de misericordia para mi familia. Hoy yo declaro que nuevas fuerzas tuyas vienen a mí, Señor. Hoy yo declaro, Señor, que seguiré dando agua fresca en mi casa. No importa que me rechacen, no importa cuántas veces me den de cachetadas, no importa cuántas veces sea escupida, no importa cuántas veces se levanten y se burlen. Yo he creído en ti, Señor. Y yo te pido en esta mañana que llenes mi vaso, porque voy a seguir dando agua fresca a mis hijos. Oigan o no oigan, voy a llegar agua fresca a mi hogar. Oigan o no oigan, seré luz en mi casa. Oigan o no oigan, porque hay que ser luz a tiempo y fuera de tiempo. Y yo voy a estar ahí para ellos. Yo voy a ser la boca de Dios para ellos. Y la sabiduría de Dios está sobre mí. Y el Señor ungirá mi boca para hablar su palabra. Y voy a ver su gloria con mis ojos naturales. Mis ojos verán tu gloria, Señor, en mi casa, con los míos, con mi generación. Por eso hoy te pido, enséñame a depender del lugar secreto. Enséñame a hacer mi devocional diario. Enséñame a estar en tu presencia. Lléname en esta mañana, porque quiero seguir siendo un vaso que lleve vida donde hay muerte y que lleve alegría donde hay tristeza. Cuenta conmigo, Señor. Yo quiero ir a las plazas, quiero ir a los mercados, y mi boca no se callará. Hablará palabra al cansado y al sediento. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Señor, me pone, acá está la hermanita Janet Moyano. Janet. ¿Tú la puedes abrazar? Abrázame a Janet Moyano, please. Ahí viene mi Janecita. Abrázala. Ministrale a ella. Otras dos siervas. Karen, ¿puedes ministrarle a Grace, por favor? María Eugenia Guevara, ¿me le puede ministrar a Janeris? Mujeres no están solas. Dios pelea sus batallas. No están solas. Aquí está Maribel. Carolina está acá. ¿Puedes abrazar a Maribel? Ya está. La iglesia con las manos levantadas. Es un momento sagrado. El Señor está consolando a su pueblo. Solo avanza. Solo avanza. No te detengas. Avanza al propósito. Patricia, avanza, avanza. Avanza, solo avanza, no te detengas. El
El Señor está aquí, está limpiando impurezas, está sanando el corazón. Porque ese vaso tiene que seguir conteniendo agua pura, renovada.